La comida estaba fría cuando la frase rebotó en las paredes del comedor y dejó a todos inmóviles. Era domingo. La casa olía a pan recién hecho y a café. Sentada frente a la abuela, con la voz temblorosa pero decidida, Mariana pronunció la palabra que nadie se atrevía a decir. No eres mi madre. El silencio fue más violento que un portazo. Sus tíos bajaron la mirada. El padre de Mariana cerró los ojos con angustia. Y la mujer a quien la verdad apuntaba se quedó sin color. Era Elena, la mujer que la había criado desde los 2 años, la que la llamó su hija cada día, la que limpió sus lágrimas y celebró sus notas. Pero aquel, no eres mi madre, no era solo una frase. Era el estallido de una vida guardada, un reclamo por años de secretos, y justo cuando las miradas buscaban culpables, una presencia más grande empezó a mover las piezas. Dios, que no deja nada oculto, comenzó a sacar a la luz algo aún mayor que cambiaría sus corazones para siempre. En el barrio tranquilo donde todos se conocían, la casa de Elena era un refugio repetido en historias de vecinos. Esa mujer crió a una hija sola, y aún así la sacó adelante. Elena, viuda desde hacía una década, vivía con su único hijo biológico, Raúl, y con Mariana, la joven que en la iglesia todos llamaban la muchacha de Elena. Mariana, ahora de 24 años, trabajaba en la biblioteca municipal. Era responsable, amable, y guardaba un cariño genuino por la familia que la acogió. En las fotos de la pared aparecía sonriendo entre Elena y Raúl. En las reuniones dominicales, abrazaba a la mujer a quien llamaba mamá, en voz baja, sin ruido. Pero no todo lo que parece sencillo lo es. Desde pequeña, Mariana sintió en la garganta una pregunta no formulada. Visiones borrosas sobre una casa diferente, una mujer que la miraba desde un retrato en blanco y negro, el nombre Ana, que alguna vez escuchó susurrar en conversaciones apagadas. Cuando era niña, de vez en cuando Elena la miraba con ternura y luego con culpa. En ocasiones le entregaba cartas sin abrir que ella guardaba en una caja bajo la cama. El barrio sabía que Elena había adoptado a Mariana, dijeron muchos. Pero nadie conocía los porqués. Elena nunca hablaba del pasado. Prefería mostrar el presente, la cena ordenada, la ropa limpia, la firmeza de su voz cuando enseñaba a Raúl a dirigir el taller familiar. La adopción era una palabra que se mencionaba como un final feliz, no como un punto de interrogación. En la mesa familiar había cierto pacto tácito. No preguntar, no remover. Raúl, por su parte, siempre había sido protector con la hermana. Se mostraba orgulloso a la hora de presentarla como mi hermana, la que estudió arquitectura, aunque por dentro guardó dudas cuando veía cartas que Elena le pedía que quemara. Mariana, sensible y con una intuición inquieta, fue creciendo con ese aroma de misterio que ella confundía con lealtad. En su corazón, el amor por Elena era genuino, mezclado con gratitud y con un respeto que a veces se confundía con la obligación de no preguntar. Ella sabía que Elena había dejado de trabajar por cuidarla, que había rezado noches enteras por ella, que le había enseñado a coser y a leer con paciencia, y sin embargo, la parte de su historia que no cerraba la mordisqueaba como una sombra. ¿Por qué Elena nunca le mostró su partida de nacimiento? ¿Por qué aquellas cartas siempre venían cerradas? La vida transcurría en apariencia normal. Estudios, trabajo, domingos en la iglesia y una velada anual en la que la familia festejaba el cumpleaños de Elena con torta grande y anécdotas. Pero bajo la mesa, en la memoria de Mariana, algo se fue encendiendo. Su pareja, Daniel, notó que ella buscaba documentos.
que volvía a mirar fotografías antiguas, con una tristeza que no le permitía pasar página. Una tarde, sin aviso, Mariana encontró una llave metálica escondida en una cajita de costura. La llave tenía un número grabado y pegado a ella, como si ocultara una cerradura destinada a ser descubierta. Al abrir una vieja caja en el ático aquella misma noche, halló una libreta con nombres y fechas, y un recorte de periódico con una foto. Una bebé en brazos de una mujer desconocida, y un título que hablaba de una niña desaparecida en la ciudad 20 años atrás. A la mañana siguiente, sentada frente a Elena en la cocina, con la libreta temblando en las manos, Mariana no pudo callar. ¿Por qué nunca me dijo mi nombre? ¿Por qué esas cartas? ¿Por qué esa foto? Elena, por primera vez, titubeó. Sus manos, curtidas, se apretaron sobre la taza de té. La pregunta era una fisura en la pared que lo sostenía todo. Y mientras la familia esperaba respuestas que no llegaban, la verdad flotaba, pesada, a punto de caer. La conversación en la cocina no fue una charla sosegada. Fue un choque de esperanzas y miedos. Elena intentó explicar a medias que ella la encontró en la puerta de la iglesia cuando era niña, que la llevó consigo, que la crió como a su sangre, que había ido al orfanato, que nadie reclamó a la niña, que la legalidad era confusa. Todo sonaba coherente, hasta que Mariana mostró la libreta con la foto del recorte. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando la imagen. Elena bajó la mirada. La respiración se cortó. Raúl, que había oído la discusión, entró apresurado y vio el recorte. Esa historia, comenzó Elena, es complicada, pero Mariana no aceptaba medias verdades. Había sentido durante años que algo la separaba de la vida de Elena. La falta de documentos, la jaula de secretos. Su corazón exigía nombres, no relatos tibios, con la voz en alto, con la rabia como un nudo. Dijo, «No eres mi madre», y la palabra explotó en la cocina con la violencia de quien llama a las cosas por su nombre. Elena retrocedió, como si el golpe hubiera dejado un hematoma en su pecho. Raúl la miró con sorpresa, y por un instante, con reproche. ¿Cómo había permitido que la realidad quedara oculta hasta provocar una herida así? La vecindad se enteró en pocas horas. Rumores, versiones, personas tanteando quién tenía razón. Algunos tomaron partido por Elena. Ella crió a la niña. Otros miraron a Mariana con compasión. Ella tiene derecho a saber. La iglesia, que hasta ese domingo había sido refugio, se convirtió en lugar de murmullos. Mariana empezó a investigar por su cuenta. Con ayuda de Daniel, buscó en archivos, registros, y encontró algo que la dejó sin aliento. Una denuncia de desaparición de una niña llamada Isabel, con fecha 20 años atrás, y la nota de una familia que decía que la pequeña había salido de la casa y no regresó. La similitud con la foto del recorte era inquietante. Elena, presionada, confesó parte de la verdad. Años atrás, cuando trabajaba en un hospital municipal, había habido una confusión grave. Una tarde caótica, una bebé fue entregada por error a otra mujer que había ido a reclamar a su hija. Elena quiso ayudar, y al ver la pequeñita al cuidado del orfanato, no tuvo el valor de denunciar la irregularidad. Dijo que fue una decisión para salvarla, que aquella noche, por compasión, la llevó consigo. La confesión generó una fractura humana que ningún papel arregla. Mariana, sintiéndose traicionada, explotó. «Me robaron mi nombre, me robaron mi historia», gritó. «Fuiste tú quien me arrancó de mi familia verdadera». Raúl trató de intervenir. «No la juzguen así». Mamá lo hizo pensando que era lo mejor.
pero las palabras se chocaban como olas contra roca. ¿Qué es lo que pesa más? ¿La intención o el derecho a la verdad? Con el tiempo, los medios locales olieron la historia. Un periodista vino a tocar la puerta. La noticia de una hija criada en secreto por la mujer que la encontró en el hospital se volvió tema en redes y cafés. Elena se convirtió en protagonista de juicios morales. Algunos la aclamaban como heroína, otros la señalaban como ladrona. Mariana, por su parte, entró en un duelo íntimo. Por un lado, la mujer que la había cuidado se llamaba mamá, en su lengua de cariño. Por otro, había una verdad que la reconocía como Isabel, con otra familia, con un pasado robado. La madre biológica, si todavía vivía, debía saberlo. La pregunta martillaba su mente. ¿Dónde estaba esa mujer que una vez buscó a su hija? ¿Por qué no la reclamó? ¿Tendría ella otro dolor no revelado? Con el correr de los días, una carta llegó a la casa. La remitente, Ana Morales. La firma era la de una mujer que había perdido una hija 20 años atrás. La carta no pedía demandas sensacionales. Solo pedía una cita, un encuentro sencillo, humano. Mariana lloró al leerla. No era el reclamo judicial que esperaba. Era la posibilidad de mirar a la mujer que había perdido a una hija y que ahora, inesperadamente, podría ser la suya. Ana pedía que se reunieran en la plaza del barrio, bajo el ficus, donde solían vender helados. Elena se cerró en silencio. No tenía palabras para explicar la maraña de culpas que la ataban. Raúl, angustiado, rompió su silencio. Mamá, quizá hiciste lo que creíste mejor, pero ocultar así no pudo terminar. Cuando el encuentro llegó, Mariana fue con Daniel y con una convicción. Quería respuestas, no una sustitución. Ana llegó con ojos cansados pero con manos limpias. Al verla, algo en Mariana tembló. La mujer tenía la misma forma de reír al pronunciar una palabra, la misma inclinación de cabeza al escuchar. Ana, con voz rota, le dijo: «Si eres Isabel, he pasado 20 años buscándote en cada cara. Fui joven. Hubo confusión en aquella jornada. Y yo partí con la certeza de que algo se había perdido. Me quedé esperando noticias, pusimos carteles, lloré. Si en mi corazón siempre hubo una ausencia, tal vez hoy supe quién la llenó». Mariana, con el pecho hecho puño, sintió que el mundo se abría en dos. La mujer que la crió y la mujer que la parió. Ambas con heridas reales, ambas con reclamos. La verdad ya no era un objeto frío, era carne, pasión y pecado, y necesitaba una intervención que fuera más grande que juicios humanos. La revelación no calmó las aguas, las agitó. La historia se volvió legal. Ana consultó a un abogado y decidió investigar formalmente. No venía con ánimo de venganza. Buscaba respuestas y quizá recuperar un vínculo perdido. Pero en el sistema judicial, la historia de una vida no se repara con deseos buenos. Había documentos, fechas, testimonios. Quien en su momento firmó la entrega de la niña, los registros del hospital, la ausencia de un reclamo claro. El caso despertó un debate en la comunidad. ¿Quién tenía derecho sobre el nombre, la historia, la filiación? ¿Qué medida de culpa pesaba sobre Elena? ¿Era ella cómplice de un delito o la salvadora de una niña en peligro? Las redes sociales se llenaron de opiniones encontradas. La iglesia, que parecía un refugio, se dividió. Algunos defendían a Elena por su servicio y sacrificio. Otros urgían por justicia y transparencia para Mariana. Mientras el proceso judicial avanzaba, Mariana vivió una doble presión. Por otro, la rabia hacia Elena, por negarle su origen. La joven,
que había soñado con una identidad clara, ahora sentía su biografía deshilachada. En el trabajo, sus colegas la miraban con mezcla de lástima y morbo. En la iglesia, niños y ancianos comentaban cosas a sus espaldas. Daniel, que la amaba, trataba de sostenerla, pero incluso su relación se resintió. Mariana empezó a preguntarse si amar a la mujer que la crió, a quien llamaba mamá por años, era traición, o si abrazar a la mujer que la dio a luz, Ana, era la verdadera reparación. Elena, por su parte, se vio obligada a responder ante autoridades. Su explicación, que la niña le fue entregada por error y que jamás quiso quedarse con algo ajeno, fue tomada por algunos como confesión. Por otros, como la desesperación de quien se aferra a lo que ha sido su familia. Aislada por señalamientos, Elena comenzó a sufrir ataques de pánico. Raúl la encontró llorando, escondida en el cuarto que antes olía a pan recién horneado, y le suplicó que no se destruyera. La abogada de Ana pidió pruebas que demostrasen la filiación, exámenes de ADN. Para Mariana, que encontró la posibilidad de una respuesta definitiva, el ofrecimiento fue al mismo tiempo alivio y terror. El resultado confirmaría qué nombre llevaría a partir de entonces. El día del examen, la familia fue al laboratorio. Elena, pálida y con las manos unidas. Raúl, serio pero tembloroso. Ana, con esperanza contenida. Mariana, sosteniendo la mano de Daniel. El procedimiento fue frío y administrativo. Pero en cada envoltorio de algodón y jeringa se contenía el destino. Mientras esperaban los resultados, la tensión aumentó. Vecinos que antes la felicitaban en la panadería paraban en seco, y personas que nunca habían hablado con ella la miraban como si la conocieran desde otra vida. Mariana se sentía observada, como si cada mirada pesara una sentencia. Cuando el informe llegó, la confirmación del ADN fue un corte limpio en la madeja. Mariana era, biológicamente, hija de Ana. La evidencia dejó expulsiones y defensas por igual. Elena recibió la noticia con el rostro deformado por el miedo. Aquella mujer que había criado a Mariana, que había rezado por ella, ahora veía cómo la prueba colocaba su acto bajo la lupa de una probable irregularidad. Ana, por su parte, fue transfigurada por la noticia. Sus manos temblaban porque había esperado ese momento durante 2 décadas, y porque la confirmación abría una puerta que tendría que cruzar con humildad y respeto. La pregunta inmediata fue: ¿qué haría Mariana? ¿Volvería la espalda a Elena? ¿Buscaría compensación por el tiempo perdido? ¿Exigiría la restitución de un apellido? Las opciones eran como cuchillos. Mariana, en un impulso, salió del laboratorio y corrió a la plaza. Sintió el mundo dar vueltas. Se sentó en un banco, y de pronto toda la infancia sembrada con constancia en el corazón de Elena se le mostró como regalos íntimos. Recordó cómo Elena le había enseñado a hacer pan, cómo la había cuidado cuando tuvo fiebre, cómo había dejado trabajo para correr al hospital cuando Mariana nació con una infección en la infancia. Recordó la voz de Elena leyendo cuentos. Recordó el aroma de su casa los domingos. Aquella memoria chocaba con la figura en blanco y negro de la foto, con los carteles que Ana colocó hace años, con las noches en vela de una madre que no sabía si su hija había muerto o vivía con otra familia. El choque era brutal. Mariana sintió que dentro de ella se abrían 2 casas, una con los muebles que la criaron, otra con la habitación vacía que su madre biológica había habitado. Era imposible sostenerlas a la vez sin quebrarse. El caso avanzó a un tribunal. Ana no buscaba ser una usurpadora, pedía conocer, abrazar
y quizá introducirse con humildad en la vida de su hija. Elena temía la condena social. El juez, en su función, debió decidir no sobre el cariño, sino sobre la ley. La apelación inevitable fue: ¿qué pesa más? ¿El acto humano de haber criado a una niña por años, o el derecho de quien dio a luz a recuperar esa filiación? La sentencia judicial no resolvía el corazón. Ordenó mecanismos de convivencia y un proceso de acercamiento gradual entre madre e hija, supervisado por consejería. No hubo lecho para drásticos cambios de apellido de inmediato, porque la justicia recomendó proceso antes que imposición. En la familia, el juicio dejó huellas que no se curarían en semanas. Elena se sintió humillada. Y a menudo, Raúl tuvo que contener el impulso de confrontar a Ana. Mariana se sintió dividida y sola. Ana, temblorosa, recibió visitas y preguntas que la hacían revivir el dolor cada minuto. En medio de ese colapso humano y legal, en la esquina de la iglesia, una anciana de la comunidad, doña Marta, que conocía historias antiguas, vio la desolación de Elena y habló con el pastor. Días después, el pastor convocó una reunión de consejería llevada por la iglesia, y la sola existencia de un espacio para hablar con Dios y con otros fue la chispa que encendió la puerta donde ya nadie veía salida. Cuando todo parecía resbalar por el lado duro de los juicios y las apariencias, Dios comenzó a hablar de maneras que ningún juez podría ordenar. No fue un terremoto espectacular, fue una obra paciente, de hilos suaves que tiraban de corazones en direcciones que nadie había pensado. Todo empezó con el sueño del pastor. La noche anterior al primer encuentro de consejería, el pastor soñó con dos mujeres sentadas frente a un río. Una sostenía una muñeca con mangas remendadas. La otra sostenía una carta amarillenta. En el sueño, el río llevaba hojas y nombres que no pertenecían a ninguno de los dos. Una voz dijo: «No juzgues por la corteza. Mira qué falta». El pastor se despertó con el corazón conmovido y una certeza. Hay algo más que legalidad en este conflicto. En la reunión de consejería, el pastor habló sin sermones solemnes ni correcciones frías. Comenzó con la historia del hijo pródigo, pero puso un énfasis distinto. Habló del padre que no permitió que la familia se destruyera, cuando la mentira y la vergüenza intentaron gobernar. Habló de cómo, muchas veces, los actos hechos por compasión se vuelven pecado cuando se usan para ocultar la verdad, y cómo la verdad, cuando se reviste de misericordia, sana. Dios no viene a juzgar primero, dijo el pastor. Vino a traer luz, y la luz nos mostrará el daño y nos devolverá la posibilidad de decidir con libertad. Durante la sesión, Ana habló. Lo hizo con voz temblorosa, sin reproches, describiendo noches pegadas a un teléfono, años pegados a una calle repartiendo panfletos, la vida que perdió buscando a una hija. No pidió venganza. Pidió a alguien que la escuchara. Perdón si en algún momento parecía acusadora, dijo Ana. Solo quise saber si vivías, si reías, si eras feliz. Y ahora que sé que estás aquí, no pido arrebatarlas de nadie. Solo quise mirar tu rostro. Elena, con lágrimas, confesó su culpa. La decisión impulsiva de llevar a una niña a casa, pensando que la vida de la pequeña estaría mejor. Las cartas que nunca mostró por miedo, los días en que fue incapaz de devolver lo que no le pertenecía. Dijo: «Pensé que la estaba salvando. Hoy veo que la robé de una historia». «Lo siento», Mariana escuchó. Su corazón, que había sido una tormenta, empezó a abrir alguna ventana de comprensión. No negaba el dolor, pero escuchó palabras que no estaba preparada para oír. Confesiones, arrepentimiento, soledad.
En las noches siguientes, Mariana tuvo un sueño. Soñó que era niña otra vez, y que corría entre dos jardines. Uno oloroso con pan y la risa de Elena, y otro con la figura de una mujer que cantaba un nombre, Isabel. En el sueño, una voz dijo: «Tu vida es más grande que una sola historia. Dios te da cielo para unirlo». Se despertó temblando. El sueño le mostró que había una línea divina invitándola a mirar más allá del agravio humano. El proceso pastoral continuó. Se propuso algo radical. Antes de exigir decisiones legales, se trabajarían espacios para que la verdad humana fuera escuchada y sanada. Psicólogos de la comunidad se ofrecieron voluntarios. La iglesia abrió un grupo llamado Historias que duelen, manos que sanan. Allí, personas que habían vivido abandono, adopciones sin papeles y errores humanos, acudieron a compartir y a orar. Un domingo, el pastor predicó sobre la verdad y la gracia. La verdad nos libera. Pero la verdad sin gracia hiere. La gracia nos regenera. Pero sin verdad no hay base. Dios nos pide ambas cosas. Esa prédica fue como un espejo para cada persona en la sala. Para Mariana, fue una invitación a pedir la verdad sin destruir el bien recibido. Para Elena fue una llamada a aceptar consecuencias y a buscar sanación honesta. Para Ana fue una oportunidad de acercarse con humildad. Poco a poco, de a pocos, algo increíble pasó. La comunidad dejó de buscar culpables y comenzó a ofrecer apoyo. Vecinos que antes murmuraban, ahora traían comida a Elena. Jóvenes del grupo de la iglesia empezaron a acompañar a Ana en la búsqueda de empleo, y el taller de Raúl ofreció trabajos temporales para que la familia tomara aire. La sanidad no vino como un acto de teatro. Vino en conversaciones largas con café de media tarde, en cartas abiertas, donde se pedía perdón. En la disposición de Elena a someterse a procesos legales que clarificaran su acto, Ana, por su parte, expresó que no buscaba arrancar a Mariana de la vida que la había criado, sino integrar su lugar gradualmente. Hubo un momento cumbre en el que Dios hizo visible una verdad todavía mayor. La antigua denuncia de la desaparición no había sido un error simple, sino parte de una red de negligencias en el sistema de salud de la época, documentos mal archivados, fichas extraviadas y un funcionario que falsificó papeles por negligencia. Doña Marta, la anciana del barrio que ayudaba en la iglesia, recordó que aquel año hubo varias familias que perdieron niños por errores administrativos. La denuncia pública que se hizo años atrás resultó ser la punta de un iceberg institucional. Esa revelación sacudió a la comunidad. No era solo Elena quien había robado o salvado. Era un sistema con fallas que dejó huecos donde la compasión humana, muchas veces, tuvo que tomar decisiones. La responsabilidad mayor quedó en evidencia. Para Elena, fue una liberación dolorosa. Su acción sigue siendo su responsabilidad moral, pero también la sociedad debía asumir culpa por la falla que permitió la confusión. La verdad mayor permitió que la historia de Mariana dejara de ser un duelo personal entre dos mujeres y se transformara en una reconstrucción colectiva. Se creó una comisión local para revisar archivos antiguos, reconocer a las familias heridas y emitir disculpas públicas. Mariana, en medio de todo eso, fue llamada por Dios a una decisión madura. No fue un mandato humano, fue la voz suave que le recordó que había recibido, y que la venganza no sería la respuesta. Comprendió que su vida podía ser puente entre dos mujeres heridas, y no un martillo que rompiera lo que una vez la protegió. Con pasos inseguros, pero decididos, acudió con Ana y Elena por separado, y luego juntas a pedir que las consejerías los guiara para construir relación. Aquella voluntad humilde fue la llave que abrió una puerta
que la ley sola no podía alcanzar. La de los corazones reconciliados. No hubo un final perfecto, ni películas con cierre fulminante. Lo que hubo fue un trabajo paciente que transformó dolores en aprendizaje y resentimientos en pasos de reconciliación. El proceso fue largo. Mariana comenzó a visitar a Ana de forma espaciada, primero en espacios públicos, luego en la casa de Ana. Las conversaciones fueron lentas. Ana contó sus noches de espera, su pobreza que la dejó sin recursos para seguir buscando. Mariana contó los años de gratitud por Elena y su rabia por la mentira. A veces gritaban, otras se tomaban de las manos y lloraban juntas. Elena, por su parte, se sometió a la restitución social que la comunidad decidió. Habló en público, pidió perdón y explicó su versión. Renunció a algunos roles de liderazgo en la iglesia por un tiempo para no opacar a la recién encontrada madre. Se ofreció a colaborar con la comisión que revisaría los archivos del hospital y a participar de talleres para mejorar los procesos que aquella vez fallaron. Raúl se convirtió en un soporte práctico. Administró el taller con mayor transparencia y consiguió integrar a Ana en pequeños proyectos de costura que la ayudaran a sostenerse. Daniel, firme junto a Mariana, extendió su mano en la integración familiar, no para decidir por ella, sino para acompañar. Hubo momentos de tensión, homenajes fracturados, cumpleaños donde la presencia de Ana generaba choques, o días en que Elena lloraba sola y se preguntaba si había perdido el amor de la mujer que crió. Pero algo nuevo apareció. Un camino para compartir la herencia emocional, no para dividirla. Mariana tomó una decisión simbólica que marcó un antes y un después. En la inauguración de una pequeña biblioteca comunitaria que ella ayudó a fundar, colocó una placa dedicada a todas las madres que aman y a todas las historias que el tiempo revela. Pidió que en la inauguración asistieran Elena y Ana. Ambas llegaron. No había discursos grandilocuentes, solo palabras sencillas. No los juramentos perfectos, dijo Mariana. No vine a borrar nada. Vine a decir que soy hija de dos historias, la que me cuidó y la que me parió, y que mi vida puede ser un puente, no un juicio. La comunidad aplaudió en silencio. Algunos lloraron. Lo que parecía una tragedia familiar se iba transformando en una lección de humildad pública. Con el tiempo, los tres nombres, Mariana, Ana y Elena, empezaron a aparecer en encuentros comunitarios, en la mesa de pan compartido, en los talleres de costura, en oración por otros que también vivían pérdidas. La herida no fue borrada, pero se convirtió en herramienta de empatía. La justicia legal reconoció la filiación de Mariana, pero también contempló la larga crianza que Elena le brindó. Se estableció un acuerdo amistoso que permitía a Mariana mantener el vínculo con Elena y explorar su relación con Ana, con acompañamiento y respeto mutuo. Nadie ganó del todo en términos burocráticos, pero sí se logró algo más valioso: el perdón en proceso, la verdad junto con la misericordia, la restauración paso a paso. Un día, en la iglesia, el pastor pidió que los presentes oraran por las heridas que se muestran. El cántico fue suave y lleno de verdad. Elena, Ana y Mariana se tomaron de las manos en el frente, sin estridencias. Alejandro, el hijo menor de Ana, que ahora era un joven, abrazó a Mariana como si la hubiese conocido siempre. Raúl, atento, sonrió con la emoción contenida de quien sabe que la familia tiene nuevos bordes, pero sigue siendo tal. Mariana pensó en la niña que fue, en la mujer que la crió, en la madre que la buscó. Entendió que la verdad la liberó, pero también la responsabilizó. Ahora tenía que construir un presente
donde ambas mujeres pudieran ocupar un lugar digno. La comunidad aprendió también que las historias complejas no son fáciles de juzgar, que el sistema puede fallar, que la compasión humana a veces tropieza y comete errores, que la ley necesita sensibilidad y la fe, prudencia. Ellos pensaban que el conflicto iba a terminar en daños irreparables. Pero cuando Dios tocó la familia, la herida empezó a ser cirugía. La verdad, la herramienta para sanar, y la gracia, la medicina que permitió que las dos mujeres heridas fueran vistas y atendidas. Al final, Mariana no quiso borrar a Elena de su vida. Tampoco quiso arrancar a Ana. Decidió vivir en la tensión sanada. La hija adoptiva que dijo, «No eres mi madre», se convirtió en la mujer que escuchó ambas voces y eligió reconstruir su identidad con honestidad, fe y misericordia. Si esta historia te tocó, tal vez en tu casa hay una verdad silenciada que pesa. Quizá temes saber de dónde vienes, o tienes miedo de decirle a alguien lo que sabes. O tal vez eres quien guarda un secreto, creyendo que así protege a otros. Lo que nos muestra esta historia es que la verdad, junto a la gracia, puede sanar. No siempre será fácil. Habrá consecuencias y procesos. Pero cuando Dios toca a la familia, no solo exige justicia, prepara medicina, comunidad y tiempo para restaurar. Si te identificas con Mariana, con Elena o con Ana, o conoces a alguien en una situación parecida, comparte tu experiencia en los comentarios y pide oración. En el canal Cuando Dios toca a la familia queremos acompañarte. Suscríbete, deja tu testimonio o pide que oremos juntos. Porque a veces la verdad duele, pero la verdad con misericordia nos devuelve la posibilidad de volver a casa.